Las vastas y solitarias aguas del estrecho de Malaca guardaron un secreto un día de 1947. Una llamada de socorro, frenética y desesperada, interrumpió el silencio de las ondas de radio. Era un mensaje como ningún otro, enviado en código Morse desde un carguero holandés, el SES Orang Medan. La transmisión comenzó con suficiente claridad, un grito de auxilio que alertó a los barcos cercanos de un grave peligro. La mano del operador, sin embargo, pareció flaquear mientras tecleaba su aterrador mensaje. Los puntos y guiones se volvieron erráticos, teñidos de una palpable sensación de pánico que viajó a través del océano. Un escalofriante preludio de un horror inimaginable que se desarrollaba en algún lugar de la inmensa y azul inmensidad. Las palabras que siguieron pintaron un cuadro de catástrofe absoluta. El operador informó que todos los oficiales, incluido el capitán, estaban muertos. Sus cuerpos estaban esparcidos por el puente y la sala de cartas, sin vida y quietos. El mensaje se volvió más inconexo, más desesperado con cada señal. Luego habló del resto de la tripulación, transmitiendo que toda la compañía del barco había corrido la misma terrible suerte. Hubo una pausa, un momento de silencio que pareció una eternidad para los que escuchaban, antes de que se transmitieran las últimas y horribles palabras. Era una declaración simple y escalofriante que concluía la súplica desesperada: «Muero». Luego solo quedó el silencio. El mensaje fue captado por varios puestos de escucha y barcos que navegaban por las concurridas rutas marítimas. Una embarcación, un barco mercante estadounidense llamado Silver Star, estaba lo suficientemente cerca como para responder. Su capitán, intrigado y preocupado por la naturaleza extraña y aterradora de la llamada, cambió su rumbo de inmediato. Dirigió su barco hacia las últimas coordenadas conocidas del Orang Medan, compitiendo contra el tiempo para descubrir la verdad detrás de la transmisión espectral. La tripulación del Silver Star se preparó para una misión de rescate, pero ninguno de ellos podría haber imaginado la escena que les esperaba a bordo del silencioso y a la deriva barco. El océano estaba en calma. El sol estaba alto, pero una fría sensación de pavor comenzó a apoderarse de ellos. A medida que el Silver Star se acercaba, la silueta del Orang Medan emergió de la bruma. Parecía intacto, flotando pacíficamente sobre las olas, un marcado contraste con el caos descrito en su mensaje final. No había señales de fuego, ni daños visibles por una colisión o una tormenta. Simplemente estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Desde la distancia, parecía un barco más, haciendo su trabajo. Pero a medida que se acercaban, una inquietante quietud se hizo evidente. No había humo de su chimenea, ni tripulantes en cubierta, ni bandera ondeando al viento. El barco era un fantasma, una tumba silenciosa a la deriva sin rumbo bajo el sol tropical, esperando que alguien descubriera su espantoso secreto. El capitán del Silver Star llamó repetidamente al Orang Medan, su voz resonando en el agua. No hubo respuesta. Se formó un grupo de abordaje, un grupo de valientes marineros que subieron a bordo del silencioso carguero, sus pasos resonando ominosamente en la cubierta desierta. El aire era pesado y anormalmente frío, a pesar del sofocante calor del día. Una profunda sensación de inquietud se apoderó de los hombres mientras comenzaban su búsqueda. El barco estaba en perfecto orden, pero sin vida. Parecía como si cada alma a bordo hubiera desaparecido en un instante, dejando atrás una embarcación perfectamente conservada que se había convertido en un mausoleo flotante en alta mar. Lo que descubrieron desafiaba toda lógica y razón, una escena sacada de una pesadilla. La tripulación del Orang Medan estaba toda muerta, sus cuerpos encontrados exactamente donde habían caído. El capitán yacía en el puente, sus ojos sin vida mirando al techo. Los oficiales estaban desplomados sobre sus instrumentos en la sala de cartas y el puente de mando. Debajo de las cubiertas, los marineros fueron encontrados en sus camarotes y salas de máquinas. Cada persona estaba congelada en un estado de puro terror. Sus rostros estaban contorsionados en gritos silenciosos, sus dientes al descubierto y sus brazos extendidos como si estuvieran defendiéndose de algún atacante invisible. Era una galería de horror, un cuadro de muerte que no ofrecía ninguna pista. El perro del barco, un pequeño terrier, también fue encontrado muerto en la cubierta, con los labios retraídos en un escalofriante gruñido similar. El grupo de rescate, marineros curtidos acostumbrados a los peligros del mar, quedaron profundamente conmocionados por la grotesca visión. No había heridas visibles en ninguno de los cuerpos, ni señales de violencia o lucha.
Era como si sus almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos por una fuerza invisible, dejando atrás solo las máscaras congeladas de sus últimos y aterradores momentos. El médico del Silver Star examinó a algunos de los fallecidos y observó que sus cuerpos ya se estaban descomponiendo a un ritmo anormalmente rápido en el opresivo calor tropical. Una búsqueda exhaustiva del barco no arrojó respuestas, solo más preguntas. Las bodegas de carga estaban selladas y su contenido seguía siendo un misterio. El diario de a bordo estaba presente, pero no contenía entradas que pudieran explicar los extraños eventos. Todo estaba en su lugar, excepto la vida que debería haber estado allí. El grupo de abordaje sintió una necesidad urgente de irse, un instinto primario que les gritaba que escaparan de la atmósfera opresiva y escalofriante del Ourang Medan. El silencio ya no era pacífico, era amenazante. El barco en sí mismo se sentía malévolo, un lugar maldito que guardaba sus secretos con un abrazo mortal, y sabían que tenían que escapar. Con una creciente sensación de pavor, el capitán del Silver Star tomó la decisión de remolcar el misterioso barco a un puerto cercano. El plan era simple: atar una línea de remolque y llevar el Ourang Medan de vuelta a la civilización, donde se pudiera realizar una investigación adecuada. Las autoridades necesitaban ver la escena inexplicable por sí mismas. La evidencia estaba toda allí: el barco, los cuerpos, la inquietante atmósfera. Era un rompecabezas que necesitaba ser resuelto, una tragedia marítima que exigía respuestas. La línea de remolque fue asegurada, y el lento y arduo proceso de arrastrar el barco fantasma comenzó con la tripulación del Silver Star lanzando miradas nerviosas a su silencioso compañero. Sin embargo, el Ourang Medan no estaba dispuesto a revelar sus secretos. Tan pronto como la línea de remolque fue atada y el viaje comenzó, cosas extrañas empezaron a suceder. El grupo de abordaje informó que salía humo de las cubiertas inferiores, filtrándose desde la bodega de carga número 4, que estaba sellada. No hubo advertencia, ni sonido de explosión, solo un humo denso y ominoso que comenzó a envolver el barco. La situación se intensificó rápidamente, pasando de una operación de salvamento a una desesperada carrera por la supervivencia. Los hombres del Silver Star se apresuraron a cortar la línea de remolque, sus corazones latiendo mientras se daban cuenta de que el barco fantasma era ahora una bomba de tiempo. Lograron cortar la línea justo a tiempo. Momentos después, una explosión masiva destrozó el Ourang Medan. La explosión fue tan poderosa que levantó parcialmente al carguero fuera del agua antes de que se partiera en dos y se hundiera bajo las olas con asombrosa rapidez. La tripulación del Silver Star solo pudo observar enmudece mientras el barco, junto con todos sus muertos y sus terribles secretos, era consumido por el mar. Desapareció en cuestión de minutos, dejando atrás nada más que una columna de humo negro y unos pocos trozos de escombros esparcidos que rápidamente desaparecieron en el abrazo del océano. Un misterio nació y fue enterrado en el mismo instante. El final repentino y violento del Ourang Medan borró casi toda la evidencia física de la tragedia. Los cuerpos de la tripulación, el diario de a bordo, la misteriosa carga, todo se perdió ahora en las profundidades del estrecho de Malaca, para siempre fuera del alcance de cualquier investigación. Todo lo que quedó fue el testimonio de la tripulación del Silver Star. Una historia desgarradora que sonaba más a leyenda que a un informe fáctico. Sin un naufragio que examinar o cuerpos que autopsiar, la investigación oficial llegó a un callejón sin salida antes de que pudiera siquiera comenzar. El océano se había tragado la verdad por completo, dejando al mundo con un enigma escalofriante e irresoluble. En las décadas transcurridas desde su desaparición, la historia del SS Ourang Medan se ha convertido en una de las mayores leyendas marítimas, alimentada por la completa falta de registros oficiales. Nunca se ha encontrado un registro de un barco con ese nombre en los diarios oficiales, lo que lleva a muchos a creer que la historia es pura ficción. Sin embargo, la historia persiste, transmitida a través de los círculos marítimos y los investigadores paranormales. La teoría científica más plausible sugiere que el barco estaba contrabandeando agentes químicos peligrosos no registrados, como cianuro de potasio y nitroglicerina. Una fuga de estas sustancias tóxicas podría haber liberado un gas venenoso, matando a la tripulación al instante antes de que la carga volátil se encendiera y destruyera el barco. Otra teoría más siniestra apunta a un experimento militar secreto que salió terriblemente mal.
Los defensores de esta idea sugieren que el Ourang Medan transportaba algún tipo de agente nervioso o arma biológica desarrollada durante la tensa era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto explicaría las expresiones aterrorizadas de la tripulación y la falta de lesiones visibles, así como el posible deseo de las autoridades de borrar el incidente de todos los registros oficiales. El barco y su tripulación se consideraron daños colaterales. Un experimento fallido que tuvo que ser enterrado en el fondo del mar, su historia relegada al reino del folclore para proteger una verdad más oscura sobre la experimentación humana. Por supuesto, donde la ciencia y la conspiración no logran proporcionar una respuesta satisfactoria, lo sobrenatural interviene con entusiasmo. Algunos creen que el Ourang Medan fue víctima de algo de otro mundo. Quizás navegó hacia una zona muerta paranormal, un lugar donde las leyes de la naturaleza están suspendidas. Apariciones fantasmales, una maldición o incluso un ataque de una entidad desconocida de las profundidades marinas se han propuesto como la causa de la muerte de la tripulación. Estas teorías, aunque imposibles de probar, capturan la imaginación porque la evidencia física, los rostros congelados de terror, parece desafiar cualquier explicación convencional. La historia se siente como si perteneciera a un mundo más allá de nuestra comprensión. En última instancia, la verdad del SS Ourang Medan yace enterrada con el propio barco. ¿Fue un trágico accidente industrial que involucró materiales peligrosos? ¿Una operación militar clandestina que resultó en una catástrofe? ¿O la tripulación presenció algo tan espantoso que literalmente los asustó hasta la muerte? La ausencia de evidencia asegura que el misterio probablemente nunca se resolverá. Sigue siendo una historia de fantasmas contada por marineros, un escalofriante susurro en las olas que nos recuerda que el océano aún guarda secretos demasiado profundos y aterradores para comprenderlos. El cuento perdura precisamente porque está incompleto, dejándonos con la pregunta: ¿qué crees que les pasó a las almas a bordo de ese barco fantasma?